salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Hemos leído, como les decía al principio, algo que ocurrió tal vez en este mismo horario, ahí cerca de Jerusalén. Hace un poco más de 2000 años. Cuando Jesús cenó con sus discípulos, a quienes Él amaba, a quienes Él enseñaba, y después, ya sabiendo lo que iba a ocurrir, dice la palabra de Dios que salió al torrente de Cedrón. Y me llama la atención este lugar. Este lugar es el mismo lugar donde el rey David hacía años atrás pasaba llorando con el pueblo de Israel porque se había sublevado su hijo Absalón. Quería sacarle el reino. Entonces él salió de Jerusalén y corrió y pasó por este torrente de Cedrón porque estaba en peligro su reinado. Llorando, dice la palabra de Dios. El pueblo llorando, David llorando. Llorando pasaron este lugar. Este lugar también en la historia de Israel es un lugar donde algunos reyes que hicieron lo bueno delante del Señor y tomaban los ídolos de Baal, Astartet y aquellos que hacían de los ídolos que trajeron de Egipto, lo quemaban en este lugar. Era un lugar terrible, el torrente de Cedrón. Pero en este momento encontramos que Jesús, cuando Él vino, eligió este lugar para que se pueda reunir muchas veces con sus discípulos. Inclusive habla de un jardín, es el jardín de Getsemaní. Porque cuando Jesús viene en un lugar, cuando Jesús entra en un lugar, así como venimos nosotros a proclamar la palabra de Dios, el mensaje del Señor y a Jesucristo de Nazaret en este lugar, cuando Él entra en un lugar, ese lugar ya no puede ser igual. Si había llanto, si había lloro, si había enfermedad, si había algo que destrozaba el corazón, cuando Jesús pisaba, se convertía en un jardín. El jardín de Getsemaní, y ahí se reunía a hablar con sus discípulos. Y me imagino algunas conversaciones de Jesús con sus discípulos, que hablando ahí en alguna noche, recordando algunos milagros. ¿Te acordás, Juan? Tal vez Pedro decía, de esa mujer que tocó el manto del Señor, a quien yo quería atajarle para que no le toque, pero ella vino con su problema de hacía 12 años y tocó el manto de Jesús, y en ese momento esta mujer se sanó.
Tal vez esa fue la conversación aquí en el jardín. Por eso Jesús quería ir por lo menos última vez a reunirse con sus discípulos en ese lugar. O quizás Mateo le decía a ellos, ¿se acuerdan de aquella mujer que hacía 18 años estaba encorvada y no podía hacer nada, no podía ver el cielo, no podía salir? Estaba atada por una enfermedad, por un espíritu. ¿Te acordás que cuando el Señor estaba en la sinagoga, le llamó y aquel principal de la sinagoga se enojó porque Jesús hizo un milagro? Quizá eso fue la conversación allí. Por eso Jesús quería por lo menos pisar una vez más. O tal vez uno de sus discípulos, Juan, quizás les decía a ellos, ¿se recuerdan cuando entramos en aquel estanque? Y ese hombre hacía 38 años que estaba enfermo, atado por esa enfermedad. Y que Jesús le había dicho, toma tu lecho y vete. Esto quizás ha sido la conversación en ese jardín, en el torrente de Cedrón, cuando el Señor salió con sus discípulos una vez más, y sus discípulos no sabían que era la última vez, pero Jesús sí sabía. Él podía haberse arrodillado ahí en Getsemaní, y como lo hizo, y pedir al Padre, Señor, envía legiones de ángeles y saca de mí esta copa. Y la voluntad de Dios era precisamente que tú puedas volver, que yo pueda volver a reconciliarme con el Señor. Y alguien perfecto se tenía que sacrificar para eso, para que eso pueda ocurrir. Y esto que está aconteciendo, aconteció en un jueves también, que estamos recordando en esta noche. Jesús llorando en ese lugar, y cuando se levantó, llegó una turba con linterna, con antorchas, y él sale, se adelanta como todo líder. El líder es eso. Ese es el líder. Aprendamos de Jesús el liderazgo. Él se levantó y se adelantó. Se puso enfrente de los discípulos sabiendo el peligro que venía. Ahí atrás estaba uno que en cuestión de horas le iba a negar. Ahí atrás de él estaba uno que a toda costa quería pelear y se peleaba con todo el mundo. Un celote, un guerrillero. Ahí también estaba detrás de él un traicionero recaudador de impuestos. Imagínense la calaña de discípulos que Jesús juntó y por quien él se adelantó para defender. Aprendamos de Jesús, los líderes que están en esta noche, en este lugar. Jesús siempre defiende a lo suyo, no mira el error que pueda tener. Si ustedes me buscan a mí, dejen que estos queden libres. Él sabía, porque acababa de hablar con Pedro y le decía, Pedro, ustedes van a ser zarandeados y vos me vas a negar 3 veces. Satanás pidió por ti. ¿Cuántas veces entramos en pruebas
situaciones difíciles. Y quién sabe si Satanás no pidió por mí para que yo sea zarandeado. Y esa noche también acababa de decir: Pedro, a pesar de tu impulso, que a veces tenés un carácter fuerte, yo decidí depositar sobre ti esta confianza, y sobre esta roca, sobre esta confesión que me has hecho, voy a edificar mi iglesia. Si yo era Jesús, no sé, voy a pensar 2 veces para confiar en Pedro. Voy a pensar 2 veces para tomar el pan y meter en la boca de alguien que yo sé que me va a traicionar dentro de algunas horas. Y en ese tiempo meter el pan en la boca, compartir el pan en una mesa, significaba que le amabas demasiado a esa persona. Y él lo hizo con Judas. Él lo hizo con Judas. Porque precisamente esa era la misión, esa era la voluntad del Padre. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a buscarte a ti, que todavía estás luchando con un vicio que no podés vencer. Anteriormente todo el mundo te veía con tu vicio, y ahora tenés una estrategia mejor. Nadie ya te ve con tu vicio y pareces santo. Y sabes muy bien de lo que te estoy hablando. Pero Jesús en esta noche no está para condenarte. Él vino a salvar y a sanarte de ese vicio que estás queriendo vencer. Y Él lo va a hacer. Si puedes creer, Él lo va a hacer. Él se pone enfrente y levanta la mirada en la turba con linternas y antorchas. Y una de las antorchas refleja un rostro conocido. Alguien que recién estaba comiendo con Él aparece en medio de la turba. Y antes de condenarle Jesús, porque Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. No nos olvidemos de eso. Mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir equivocándonos, vamos a seguir cometiendo errores. Podemos entregar todo lo que sea al Señor, pero hasta el final de nuestros días cometeremos errores, y Dios lo sabe. Y Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte y a perdonarte. Y a pesar de que este hombre le traicionó y le trajo ya a los alguaciles para tomarle preso, para atarle y entrar en el sacrificio, le dice: amigo. Y era Judas. Era Judas. A este Jesús nosotros predicamos. Al Jesús que perdona al peor pecador. Al Jesús que en esta noche, a través de su Espíritu Santo, te trajo en este lugar para que puedas escuchar este mensaje. Y Él te está diciendo: a pesar de lo que tú estás luchando, yo te amo y vine a salvarte, porque vine a buscarte precisamente a ti, porque esta era la voluntad del Padre, que Gregorio, que alguien, que tu nombre, pon tu nombre ahí, se salve en esta noche. Por eso vine. Y el poder de Dios que se manifiesta increíblemente con la palabra yo soy. Se cayeron todos, se cayeron todos. Pero Él se entregó. A Él no le detuvieron. A Él no le detuvieron. Él se entregó. Se entregó por mí. Se entregó por ti. Estaba orando en Getsemaní hace instantes. Y dice la palabra de Dios que Él oraba y sudaba por la presión. Pero Él tenía una presión espiritual. Y eran nuestros pecados que en ese momento, así como dice el versículo anterior, que Satanás entró en Judas, porque es espiritual. También Jesús, cuando se arrodilló a orar en Getsemaní,
vino la presión. Ahí se fue el peor pecado que cometiste. Él era en ese momento. Tenía que cargar y llevar a la cruz. Por eso estaba con esa presión. Tu deuda, tu enfermedad. Me siento mal hasta morir, decía Jesús a sus discípulos. Oren. Y ellos se durmieron. Ni una hora no pudieron orar. Toda esa gota de sangre era mi pecado que Jesús empezaba a cargar en ese momento. Ya con la carga del pecado de mi enfermedad, Él se entregó para llevar aquello en la cruz del Calvario. Ahí estaba Judas, el traicionero. Hay muchas cosas que yo le pregunto al Señor. ¿Por qué le usás a estos? Yo no elegiría a ninguno de los 12. Y menos mal que no soy el Cristo. Pero Él eligió a aquellos que eran imperfectos. Los santificó y los envió para predicar la palabra de Dios. Lástima lo de Judas. Pero si yo era por lo menos su carnet de tesorero le iba a sacar. Pero él murió siendo tesorero. ¿O no? Se murió siendo tesorero. Y él robaba. Robaba, dicen los discípulos. Era un secreto a voces entre los discípulos. ¿Por qué no vendemos ese perfume caro y le damos a los pobres? Dice Judas. Porque él metía la mano en la bolsa y sacaba y robaba. Y Jesús sabía. Jesús sabía, porque dice la palabra de Dios que Él conocía a todos los hombres y que no era necesario que nadie le hablase de los hombres porque le conocía a todos. Así es que Él sabía que Él era ladrón, pero nunca le cambió de ser tesorero y murió con su carnet en su bolsillo. Ese es Jesús a quien nosotros predicamos, el que perdona. A ese Jesús predicamos. A ese Jesús traemos en este lugar. A ese Jesús queremos glorificar desde esta noche, en este lugar. Y ese Jesús es el que llevó en la cruz del Calvario tus pecados, tu enfermedad, y tiene el poder en esta noche de cambiar el diagnóstico de tu enfermedad. Yo no sé qué diagnóstico tenés, pero a mí me dice que ese diagnóstico está clavado en la cruz del Calvario. Y que Jesús tiene el poder, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor, después del sacrificio. En esta noche estás en este lugar. En esta noche estás viendo a través de la red social. Y esto no es ninguna casualidad. Deja que Él te cambie. Deja que Él te cambie. Permitile que Él te cambie. Porque cuando entiendes que esto que estamos escuchando se trata de gracia y no se trata de ley, porque lo que nosotros muchas veces queremos hacer a través de la regla, Él vino a cambiar con el amor por la gracia de Dios. Cuando entiendas de la gracia, algo va a cambiar dentro de ti, y eso es lo que te recomiendo en esta noche. Recibe al Señor Jesús en tu corazón. Permite que Él entre en esta noche en tu corazón, y Él hará un milagro dentro de tu corazón primeramente. Luego hará un milagro en tu familia. Luego hará un milagro entre tus vecinos, porque ese es el poder de Dios, la gracia de Dios, que es el mismo Jesucristo.